En esta sección vamos a ver lo que es la sexualidad. La sexualidad son temas relacionados con el sexo. Ejemplo, las características y funcionamiento de los órganos sexuales, la reproducción, enfermedades de transmisión sexual, cultura sexual y psicología. Vamos a ver al aparato reproductor femenino. Y aquí sí les tengo que advertir que no va a haber imágenes sobre los aparatos reproductores porque en las guías de Comipems y de Ceneval les preguntan solo con texto. Entonces ustedes tienen que saber esto de manera de texto para poder responder correctamente. En la parte externa del aparato reproductor femenino se encuentra la vulva, el clítoris y el monte de Venus. Cuando digo parte externa me refiero a los órganos que están por fuera del cuerpo. Y en la parte interna del aparato reproductor femenino incluye la vagina, el punto G, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Todos estos son órganos que están dentro del cuerpo. Los ovarios producen hormonas sexuales. Y esto, por cierto, se los pueden preguntar en los exámenes de Comipems y de Ceneval. Les pueden poner una lista de todos los órganos del sistema reproductor femenino y después pedirles que ordenen cuáles son externos y cuáles son internos. O les pueden preguntar qué es lo que hacen los ovarios. Bueno, pues aparte de que contienen los óvulos para la reproducción, también producen hormonas sexuales. Ahora veamos el aparato reproductor masculino. La parte externa incluye al pene, al glande y al escroto. La parte interna incluye a los testículos, la uretra y la próstata. Y de nuevo, en los exámenes de Comipems y de Ceneval les podrían preguntar que ordenen cuáles son los órganos externos y cuáles son los órganos internos del aparato reproductor masculino. Por eso es que lo tienen que saber. Proceso de fecundación. Ocurre cuando un espermatozoide atraviesa la barrera del óvulo. Se puede evitar con métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos incluyen el condón, que reduce riesgo de embarazo y protege contra enfermedades de transmisión sexual. Otros anticonceptivos incluyen las pastillas anticonceptivas, el dispositivo intrauterino, la vasectomía, la ligación de las trompas de falopio y el ritmo. Todos estos que acabo de mencionar solo disminuyen el riesgo de embarazo, no protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Esto es importante recordarlo porque una cosa es prevenir el embarazo y otra es, además de prevenir el embarazo, prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Solo el condón puede prevenir el riesgo de embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. También existen los métodos anticonceptivos naturales. Bueno, solo existe uno, que es el ritmo, y que no tiene costo, no tiene efectos secundarios ni reacciones, pero es muy riesgoso. Y aquí tengo que subrayar mucho que es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque el ritmo no siempre es eficaz. El ritmo quiere decir que durante ciertos días las mujeres pueden embarazarse y dentro de ciertos días, en teoría, no pueden embarazarse. Pero esa cuenta de en qué días puede y en qué días no puede, realmente puede fallar. Entonces, es muy riesgoso usar ese método. En las guías de Comipems y de Ceneval lo mencionan. Honestamente, yo no sé por qué, porque es realmente riesgoso. Pero en fin, como aparecen las guías, se los tengo que decir para que lo sepan, pero insisto, es muy riesgoso. Entonces, si de verdad se quiere prevenir un embarazo y una enfermedad de transmisión sexual, entonces lo más eficaz es el condón. Para evitar el embarazo, lo más eficaz serían las pastillas, el dispositivo intrauterino, la vasectomía o la ligación de las trompas de falopio. Y el ritmo, realmente yo ni siquiera lo pondría entre los métodos anticonceptivos, pero de nuevo, como aparecen las guías de Comipems y de Ceneval, ¿quién sabe por qué? Entonces es que lo estamos mencionando aquí. Vamos a ver ahora las enfermedades de transmisión sexual. Las bacteriales, que incluyen sífilis, gonorrea y clamidia. También hay enfermedades de transmisión sexual virales, que incluyen el VIH, SIDA. VIH quiere decir virus de inmunodeficiencia humana. SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El herpes y el papiloma, que está asociado con varios tipos de cáncer. En el SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, un virus interfiere con la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Las formas de contagio del VIH-Sida incluyen contacto sexual sin protección, es decir, sin condón, transfusión de sangre y contacto con agujas o navajas contaminadas con el virus. La prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué puede prevenir a las enfermedades de transmisión sexual? Primero que nada, el uso del condón. Segundo, relaciones con una sola pareja. La educación sexual también puede prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene educación sexual,
uno sabe qué es lo que no puede uno hacer y lo que sí puede uno hacer para tener una vida sexual sin tener riesgos de transmisión sexual ni embarazos no deseados. Relacionado con todo esto está la pubertad, que es el inicio de la adolescencia y del desarrollo sexual en los seres humanos. En las guías de Comipems y de Ceneval sí preguntan sobre educación sexual y sobre pubertad, y específicamente lo que quieren que contesten en las guías de Comipems y de Ceneval es que la educación sexual puede prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Ya dije por qué. Mientras uno tenga información correcta sobre sexualidad, uno va a poder evitar infecciones de transmisión sexual y va a poder evitar embarazos no deseados teniendo una vida sexual. Fuentes confiables de información sobre enfermedades de transmisión sexual incluyen médicos, maestros, publicaciones especializadas y personas con suficiente información sobre el tema. Aquí yo le puse personas con suficiente información sobre el tema porque médicos, maestros y publicaciones especializadas no son los únicos que saben. Sabe cualquier persona que se toma la molestia de informarse, y alguien que se informa correctamente sobre sexualidad va a poder ser una fuente confiable de información. ¿Cuáles son las fuentes no confiables de información? Según las guías de Comipems y de Ceneval, los amigos, si no tienen suficiente información, los rumores, las publicaciones no especializadas y la ficción. Ahora bien, las guías de Comipems y de Ceneval no dicen si no tienen suficiente información, nada más dicen los amigos, que yo me imagino que se refieren a los amigos de personas que están en edad de secundaria. Pero ahí hay que matizarlo, hay que decir que los amigos en general pueden no ser una fuente confiable de información, pero pueden serlo si tienen suficiente información para poder compartir esa información. Puede ser que algún alumno de secundaria se haya informado lo suficiente sobre enfermedades de transmisión sexual para poder ser una fuente confiable de información. Después de todo, se supone que en la secundaria enseñan un poco sobre educación sexual. Entonces, si bien en las guías de Comipems y de Ceneval dice que los amigos no son una fuente confiable de información, eso es verdad, pero un amigo puede ser una fuente confiable si ese amigo tiene suficiente información. Aunque, para que no les vayan a poner mal la pregunta, en caso de que les pregunten, si en el examen de Comipems y de Ceneval les preguntan quiénes no son una fuente confiable de información, entonces la respuesta correcta sería los amigos, entre otros. Y si les piden que digan quiénes son fuentes confiables de información, no incluyan a amigos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Comipems y Ceneval quieren escuchar. Con eso terminamos con la sección sobre sexualidad.